Hay que orar porque el Señor va a resolver todas esas dificultades. Para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Para nosotros pueden haber cosas imposibles, pero para Dios todo es posible. Así que confiemos en Él y pongamos nuestros problemas y nuestras necesidades en sus manos. No sabemos los planes de los hermanos que han venido de Miami, pero estaremos orando también por ustedes, para que el Señor les bendiga y les ayude en sus planes. Esta mañana quiero estudiar con ustedes la palabra de Dios y quiero pedirle a Dios que Él fortalezca su palabra en nuestros corazones. Ya el pastor Cecilio tuvo una oración poderosa, así que estamos preparados para el estudio de la palabra. Quiero invitarles a buscar nuevamente allí en sus Biblias, creo que está acá en la pantalla, en Josué capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice allí la palabra del Señor. Quiero que usen sus Biblias, a pesar de que esté en la pantalla, es bueno usar la Biblia para familiarizarse con ella y para poder practicar la lectura de la Biblia. Dice allí, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Y voy a dejarlo hasta allí. El pueblo de Israel estaba precisamente frente a la tierra prometida. Por segunda vez, el pueblo ya había estado anteriormente por entrar a la tierra prometida. Y eso me hace pensar en el pueblo adventista, en el pueblo remanente, en la iglesia presente, en el tiempo en que estamos viviendo. Estamos precisamente frente a la tierra prometida, estamos frente a la entrada a nuestra tierra de Canaán. Ya estamos viendo las señales de la segunda venida de Cristo. Estamos seguros de que falta poco tiempo para que entremos a la Canaán celestial. Y el pueblo de Israel estaba en esa situación, el pueblo de Israel estaba frente a la tierra prometida. Y allí Dios le dice a Josué unas palabras muy interesantes, pero quiero volverme un poquito atrás, porque el Señor, bueno, antes de volver atrás, vamos a leer todo el versículo. Dice, hazte cuchillos afilados. Y vamos a ver para qué son los cuchillos afilados. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Así que Dios le da una orden interesante a Josué, hazte cuchillos afilados. Cuando el pueblo de Israel estuvo por primera vez frente a la tierra de Canaán, Dios les dijo, van a tomar la tierra, entren para que posean la tierra. Pero además de eso, el pueblo estaba atemorizado, el pueblo no sabía cómo iban a tomar la tierra, el pueblo no sabía qué hacer, así que Dios le dijo a Moisés, y vamos a verlo en Números capítulo 13, versículo 1 y 2, Números capítulo 13, versículo 1 y 2, vamos a ver qué le dice Dios a Moisés. Ahí está, que con una sola mano me es difícil buscar acá en la Biblia, más tiempo me toma. Dice allí, y habló Jehová a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo te doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Así que Dios hace una estrategia y le dice a Moisés lo que debe hacer para tomar antes de entrar a poseer la tierra prometida. Le dice, prepárate un escuadrón especial. Ustedes, no sé cuántos de ustedes han visto películas de las fuerzas especiales. A veces de las fuerzas especiales de este país, tienen escuadrones especiales. Yo recuerdo cuando estaba el presidente Obama, que prepararon un escuadrón especial y lo mandaron por allá por Arabia, donde estaba Bin Laden, Osama Bin Laden. Y como una operación quirúrgica, entraron las fuerzas especiales, desactivaron las fuerzas de Osama Bin Laden, y lo llevaron y le quitaron hasta la vida. Así que las fuerzas especiales son tremendas, tienen una capacidad para actuar, para entrar, para hacer cosas difíciles, para cumplir misiones imposibles.
Y Dios estaba diciéndole a Moisés, necesitas preparar un escuadrón especial, necesitas preparar un escuadrón, unas fuerzas élites del pueblo de Israel para que entren a Canaán y para que entiendan cómo está la tierra, para que conozcan todas las ciudades. Hermanos, el Señor estaba permitiendo al pueblo de Israel conocer el lugar donde iban a entrar. Y tal era la misión que era realmente una misión imposible. Ustedes se imaginan 12 hombres que fueron enviados dentro de la tierra de Canaán, que tuvieron que caminar y andar por las distintas ciudades y que tuvieron que enfrentarse con personas y enemigos que seguramente estaban atemorizados por el pueblo de Israel, que sabían que habían pasado el Mar Rojo, que sabían que estaban dispuestos a conquistar la tierra de Canaán y habían visto ahora a estos hombres que andaban por la tierra. Era una misión difícil, era una misión imposible. Y Dios estaba enviando a estos hombres para que fueran a cumplir esa misión. Pero ahora la segunda vez, y voy a hablar un poquito después nuevamente de la primera misión, pero la segunda vez que están frente a la tierra prometida, Dios le dice a Josué, prepárate cuchillos afilados. Y quizás Josué dijo, ¿y para qué son los cuchillos afilados? Seguramente que es para atacar al enemigo, seguramente que es para ir a conquistar la tierra con cuchillos afilados, para entrar de incógnito, para hacer alguna misión. ¿Para qué cosa eran los cuchillos afilados? Generalmente los cuchillos, ¿para qué son? Para cortar. El cuchillo es para cortar. Así que los cuchillos eran para cortar y Dios quería que se cortara algo, pero lo que había que cortar, ¿qué cosa era? Algo personal. Dios le dijo a Josué para que circuncides nuevamente al pueblo. Había que cortarle a cada uno de los hombres del pueblo una parte de su cuerpo. No sé si ustedes saben lo que es el prepucio, todos quizás no lo saben, otros sí. El prepucio es una parte de la parte viril del hombre y es difícil esa operación. No sé cuántos hombres de los aquí, que somos pocos, hay más mujeres que hombres, pero hay algunos hombres, cuántos fueron circuncidados al nacer y cuántos fueron circuncidados después o cuántos no han sido circuncidados. Yo tuve la experiencia de ser circuncidado después de ser adulto, no al nacer. Y recuerdo que fue una experiencia fácil al momento de la operación porque te ponen anestesia, es muy fácil, así que no se siente nada, pero después que pasa la anestesia vienen los dolores y viene el problema y es difícil para un hombre esta operación, es muy, muy incómoda, muy difícil, pero Dios le dice al pueblo de Israel, a Josué, es necesario que circuncides por segunda vez al pueblo. ¿Por qué por segunda vez? ¿Cuándo se habían circuncidado? ¿Cuándo? Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículo 10 al 11. ¿Qué simbolizaba la circuncisión? ¿Por qué Dios manda a Josué a circuncidar al pueblo? 17. Génesis 17, 10 y 11. Allí es donde Dios establece la circuncisión. Y estábamos hablando en la escuela sabática acerca de los pactos. Y esta circuncisión es la señal del pacto que Dios hace ¿con quién? Con Abraham y con su pueblo, porque de allí en lo adelante todo varón tenía que ser circuncidado. Esta era la señal del pacto que Dios hacía con su pueblo. Había una señal visible, había una señal externa que decía que tú eras parte del pueblo de Dios, que decía que tú estabas en armonía con Dios, que decía que tú habías hecho un pacto con Dios. Así que todos aquellos que estaban en pacto con Dios, ¿qué tenían? Eran circuncidados, tenían la circuncisión. Así que todos habían sido circuncidados. Dice allí el versículo 10 en lo adelante, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué cosa era la circuncisión? Señal del pacto. Pero la primera vez que el pueblo de Israel se enfrentó a la tierra prometida, que enviaron a los 12 espías, que enviaron a las huestes élites, al batallón exclusivo para que entrara a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, cuando regresaron, ¿qué sucedió con los espías? ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue el informe que dieron? 10 de ellos
se acobardaron. Dijeron que la tierra que habían visto sí era tierra que fluía leche y miel, y trajeron el fruto de la tierra y dijeron que era maravillosa las ciudades, pero hay ciudades amuralladas, hay dificultades, hay gigantes, no podremos tomar la tierra. Nosotros parecíamos como langostas, nosotros éramos unos nada a la vista de estos hombres. Es imposible tomar las ciudades. ¿Se olvidaron de quién? De Dios. Cuando ellos salieron de Egipto, ¿era fácil salir de Egipto? ¿Podían ellos por sus propias fuerzas librarse del faraón y de su ejército? ¿Podían ellos haber cruzado el mar rojo? No, pero Dios lo hizo. Ellos pudieron hacerlo porque Dios abrió el mar rojo, porque Dios los capacitó, porque Dios envió las plagas, porque Dios preparó el camino para que ellos salieran de Egipto. Y había dado tantos milagros ya hasta ese momento, el maná, el agua, tantas cosas que había provisto Dios en el desierto para ellos, y ahora ellos se olvidan de Dios, desconfían de Dios. ¿Saben qué sucedió? Rompieron el pacto con Dios. Allí en Cades Barnea, allí en la rebelión que tuvieron contra Dios, rompieron su pacto con Dios. Y de allí en lo adelante no se circuncidaron nunca más. ¿Sabían ustedes eso? Seguramente no lo sabían muchos. Después de la rebelión en Cades, nunca más se circuncidaron los hijos de Israel. Por eso ahora ellos habían roto su pacto con Dios, ya no tenían un pacto, una señal del pacto con Dios, y ahora Dios le dice a Josué: tienes que volver a circuncidar a todos los hombres. Tienes que volverlos a poner en pacto conmigo. Tienen que volver a hacer un pacto conmigo para que yo esté con ustedes y puedan entrar a la tierra prometida. Así que, ¿era importante o no era importante el pacto? Era de vital importancia. Dios le dijo: prepara cuchillos afilados. No era nada fácil. Yo no sé si tenían anestesia en aquel tiempo. Yo no sé si pondrían alguna hierbita para que le calmara los dolores. Yo no sé si tendrían alguna droga natural para ponerle a los hombres cuando eran circuncidados, pero yo me imagino que cuando venían con su prepucio en la mano y cortaban, no era nada fácil. Me imagino que era un dolor tremendo y no era fácil. En la circuncisión que me hicieron a mí, me dieron puntitos, me arreglaron todo bien, todo perfecto. ¿Cómo quedaría la circuncisión de esos hombres que cortaban y sánate si puedes? Ponían hierbas allí, distintas cosas, me imagino, pero era algo muy difícil. Pero Dios le dijo: tienen que circuncidarse. Ahora, finalmente estaban el pueblo de Israel frente a la tierra prometida. Versículos 10 o del 8 en lo adelante, desde el 8, Jim. Del capítulo 5 de Josué, Josué 5, 8 en lo adelante. Dice allí: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo. Y dice a toda la gente acá, pero quienes se circuncidaban, ¿quiénes eran? Los hombres. Las mujeres no se circuncidaban. Así que las mujeres tenían un beneficio, ¿verdad? Sí, pero nosotros paríamos. Ah, bueno. Para que no se quejen, porque las mujeres siempre dicen: las mujeres nos tocó lo más difícil, siempre se quejan porque tienen que parir, tienen que dar a luz. Pero en esta ocasión los hombres eran los que sufrían, era la circuncisión para los hombres. Entonces dice en el versículo 8, después que acabaron de circuncidar a todos los hombres, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que significa rodadura. Fue rodado, fue quitado el oprobio del pueblo de Israel. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. El pastor nos habló el sábado pasado, anterior, de la Pascua. Y nos habló de este importante evento. Y no habían celebrado nunca más la Pascua después que salieron de Israel. ¿Cuándo celebraron la Pascua los hijos de Israel? La noche de la liberación.
El 14 de Nisan, cuando pusieron la sangre en dintel de las puertas, y entonces el ángel los salvó de la muerte de los primogénitos. Así que el pacto se fue firmado con sangre, primero con la sangre del cordero y segundo con la sangre de los hombres que también fueron circuncidados. Así que había un pacto de sangre de parte de Dios y de parte del hombre. Se dan cuenta que el pacto no siempre es solamente Dios. También el hombre tiene una parte que desempeñar en el pacto con Dios. Y entonces no habían celebrado más la Pascua. La Pascua significa la paz con Dios, el pacto que hacen con Dios, porque Dios los libera, porque Dios los salva, porque Dios los redime, porque Cristo Jesús iba a dar su vida como el Cordero. Así que ellos estaban celebrando la liberación de Egipto, pero no lo celebraron nunca más hasta este momento que llegaron frente a la tierra prometida, donde Dios les dice: ahora circuncídense y celebren la Pascua. Y dice, celebraron la Pascua en los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año y de allí en lo adelante. Qué experiencia maravillosa. El pueblo de Israel entra nuevamente en pacto con Dios. El pueblo de Israel nuevamente acepta el sacrificio de Cristo Jesús. El pueblo de Israel acepta nuevamente a Dios como su Dios. Y dice, estamos dispuestos a obedecer a Dios y sabemos que Dios es nuestra Pascua, que Dios es quien nos va a librar, que Dios es quien va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y el pueblo de Israel comenzó a hacer fiestas, comenzó a tener fiesta allí en los campos de Jericó. Pero por otro lado, volvamos un poquito atrás. Cuando Josué se vio frente a la tierra prometida, él recordó lo que había pasado la vez anterior. Josué fue uno del escuadrón que entró a Canaán. Él fue uno, él y Caleb fueron los únicos que permanecieron fieles a Dios del escuadrón especial que entró a Canaán. Y entonces Josué se acordó que Moisés había enviado un escuadrón para inspeccionar a Canaán. ¿Y ahora qué hizo Josué? ¿Él no envió a nadie? Tenemos que volver a leer la historia. Josué envió también un escuadrón especial para investigar a Jericó. ¿A cuántas personas envió Josué? Dos nada más. Hermana, lee el año bíblico todos los años varias veces, por eso lo recuerda. Tenemos que repasar nuestro año bíblico, tenemos que repasar lo que dice la Biblia acerca de esta historia. ¿Por qué Josué enviaría dos nada más cuando Moisés envió 12? ¿Cuántos fueron fieles de los 12? Así que él dijo, ¿para qué voy a enviar 12? Si con 2 es suficiente. Solamente 2 fueron fieles, ¿para qué voy a enviar 10, 12? Voy a enviar 2. Es suficiente. Y Josué envió a 2 hombres para que entraran a Jericó. Y la misión de estos hombres realmente era una misión imposible. Hermanos, entrar a Jericó era algo de vida o muerte. Arriesgaban su vida completamente. Tenían que ser hombres muy preparados. Tenían que ser hombres especiales. Tenían que ser hombres que realmente amaran a Dios y que estuvieran decididos a dar su vida por Cristo Jesús. Me pregunto si Dios todavía necesita hombres como estos. Si ahora frente a la tierra prometida todavía Dios necesita de hombres para un escuadrón especial. Si todavía hoy necesita Dios un escuadrón de élites, de personas que estén dispuestos a vivir y a morir por Cristo Jesús. Que estén dispuestos a entrar al terreno del enemigo, de invadir el terreno del enemigo, de predicar la palabra de Dios con poder, de decir el mensaje que Dios tiene para nosotros en este tiempo. ¿Serán todavía necesarios esos hombres? Pero saben que muchas veces estos hombres son y somos criticados. Y muchos de estos hombres hoy en día pierden el valor porque las personas dicen, estos son disidentes, estos son extremistas, estos son muy exagerados. No hay que ser tan exagerado, pastor, no tiene que predicar eso. Podemos predicar del amor de Jesús, podemos predicar de las promesas de Dios, podemos predicar del perdón y de la salvación. No tenemos que predicar acerca de las leyes, acerca de las normas, acerca de los principios, acerca de las cosas
cosas que no nos gustan, tenemos que predicar lo que nos gusta. Y muchos son criticados y muchos pierden la fe, como sucedió con los 10 espías en el pueblo de Israel. Y saben que repasando la historia acerca de los espías, dice que Caleb, que fue uno de los dos fieles, Josué y Caleb dice que vio como que los hombres ya tenían las piedras en sus manos para apedrearlos. Porque los 10 que fueron infieles comenzaron a hablar mal de Josué y de Caleb y comenzaron a criticarlos y comenzaron a condenarlos. Pero dice que Caleb tenía un mensaje que dar. Y él no le importó la crítica, no le importó las piedras que tenían sus hermanos para lanzarle, no le importó lo que pudieran decir. Él tenía un mensaje que dar y lo dio. ¿Estamos dispuestos nosotros a dar el mensaje que tenemos que dar? A pesar de las piedras, a pesar de que nos quieran destruir, de que nos quieran matar, de que nos quieran criticar, de que nos quieren quitar nuestra moral o quieren denigrar de nuestro nombre, decir que ahora ya no somos adventistas, que somos disidentes, porque eso lo han dicho muchas veces de nosotros. Y algunos dicen, yo no voy a ese grupo porque yo no estoy para que me digan disidente ahora. Hace poquito me encontré con alguien que me dijo que conocía a ciertos hermanos que han venido acá, pero no quieren venir más a este grupo porque dicen que este grupo es disidente. Así que ¿cómo vamos a ir allá? Para que digan que somos disidentes. ¿Estoy dispuesto yo a predicar la verdad presente? ¿Estoy dispuesto yo a predicar la palabra de Dios? ¿Estoy dispuesto yo a dar mi vida por Cristo Jesús aunque me lancen piedras? Aunque me critiquen, aunque me condenen, aunque digan lo que digan de mí. ¿Seré yo uno de los escuadrones especiales de Cristo Jesús que está dispuesto a enfrentar al enemigo y a dar el mensaje que tenemos que dar? Esos fueron Josué y Caleb. Esos fueron hombres valientes que estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Y estos dos hombres que entraron a Jericó eran hombres especiales y eran hombres decididos. Y cuando llegaron a Jericó los estaban esperando y los andaban buscando para matarlos. Pero hubo una mujer allí también muy criticada, una mujer con mala moral, una mujer que no merecía la salvación, pero que decidió ponerse de parte de Dios y ayudó a estos dos hombres. ¿Cómo se llamaba? Rahab, con su apellido, ¿verdad? La ramera. Pero esta mujer fue fiel a Dios. Y cuando entraron a la ciudad de Jericó, ¿cuántos murieron en Jericó? Todos murieron en Jericó, menos Rahab y su familia. Todos los que estaban dentro de su casa. Hermanos, no importa lo que suceda, no importa lo que digan de ti, tú tienes que permanecer fiel a Dios. Tú tienes que estar dispuesto a vivir y a morir por Cristo Jesús, porque tú sabes que Él es el único que puede darte la vida eterna y la salvación. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Cristo Jesús. Y saben, mientras el pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua y estaban de fiestas en los campos de Jericó, ¿cómo estaban los habitantes de la ciudad de Jericó? Estaban muriéndose de miedo. Muriéndose de miedo. Porque cuando el pueblo de Israel estaba del otro lado del Jordán, el Jordán ¿cómo estaba? Inundado. El Jordán no estaba con sus poquitas aguas y parecía que se podía pasar por aquí o por allá y podíamos pasar por ciertos lugares. No, era tiempo de inundación y el Jordán estaba completamente inundado. Era imposible pasar el Jordán. Así que el pueblo de Jericó estaba allá en su ciudad cerradito y decían, esa gente no pueden pasar ahora porque el Jordán está bien lleno. Nadie podrá pasar. Y de pronto viene uno de los mensajeros y dice al rey y a su gente, oye, Israel pasó el Jordán. Los hijos de Israel pasaron el río Jordán cuando estaba crecido. ¿Qué está pasando? Y ¿saben cuando se enteraron de esto? ¿Qué pasó? Se hicieron en los pantalones. Se ensuciaron de miedo. No sabían qué hacer, las rodillas les chocaban unas con otras, porque el pueblo de Israel no solo había pasado el Jordán, sino que Dios había demostrado que Él era el Dios verdadero. Él era el único Dios, porque ellos no podían pasar por sus propias fuerzas, ellos no podían pasar humanamente, pero Dios hizo posible que ellos pasaran. Así que si Dios está con ellos, ¿quién les podrá hacer frente? Así que miren, hermanos, ¿saben cuál fue la estrategia de Josué? Una estrategia muy simple.
una estrategia de parte de Dios. Y cuando nosotros somos las élites especiales de Dios, cuando nosotros somos de los cuerpos especiales de Dios, tenemos una misión difícil. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en la primera vez frente a Canaán? Dice el Espíritu de Profecía unas palabras muy interesantes. Dice que la incredulidad, la murmuración, la idolatría, la rebelión y la desobediencia hicieron que el pueblo no pudiera entrar a la tierra prometida. Esas cosas impidieron a Dios actuar para que ellos pasaran a la tierra prometida. Pero ahora el pueblo estaba dispuesto a servir a Dios. ¿Saben? No era fácil pasar el río Jordán. Pero Dios le dijo a Josué, manda primero a los sacerdotes con el arca. Así que los sacerdotes tomaron el arca y avanzaron hacia el río. Y los sacerdotes le dijeron a Josué, oye, ¿por dónde vamos a pasar? Y Josué le dijo, avancen. Y comenzaron a avanzar en el río por medio del agua. Y cuando el agua empezó a subir, ellos estaban asustados, no sabían qué iba a pasar. Pero de pronto, el agua que venía de arriba se detuvo. Y el agua que iba hacia abajo se fue. Y el Jordán quedó seco y detenido hacia arriba. Y el pueblo, los sacerdotes con el arca se pararon en medio del río Jordán. Y el pueblo pasó en seco por el río Jordán. Hermanos, eso no es posible humanamente hablando. Eso es un milagro y los milagros no tienen explicación. Los milagros se aceptan porque vienen de Dios. El único que puede hacer milagros es Dios. Y cuando tenemos cosas imposibles en la vida, Pastor Cecilio, cuando vemos que no hay permisos para hacer esto, ni para el séptico, ni para la electricidad, ni para hacer lo que tenemos que hacer, es el enemigo que está luchando, pero lo que parece imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Tenemos que confiar en las promesas de Dios. Dios ha prometido abrir el Jordán. Dios ha prometido salvarnos. Dios ha prometido hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por nosotros mismos no podremos entrar a la tierra prometida. Estamos como el pueblo de Israel frente a la tierra prometida. El río Jordán está por delante. Los peligros, las persecuciones, todas las cosas, las plagas están por delante y nos parece que será imposible llegar a la tierra prometida. Algunas personas dicen, yo preferiría morir antes que llegue el tiempo de angustia de Jacob. Yo preferiría no pasar por ese tiempo. Pero ¿saben una cosa? Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. No depende de ti, no depende de mí. Solo Dios puede hacerlo y Él ha prometido que lo va a hacer. Él va a abrir el río Jordán, el mar Rojo y lo que tenga que hacer. Y mientras el pueblo de Israel estaba festejando y preparándose en Jericó, allá en el campo al lado de Jericó, el pueblo de Jericó estaba cerrado, las puertas de los muros cerrados. Nadie se atrevía ni a salir ni a entrar. Estaban muertos de miedo. Y saben, si se hubieran enterado que el pueblo de Israel se había circuncidado, ¿qué hubieran hecho? Hubieran ido en ese momento y hubieran atacado y hubieran destruido al pueblo de Israel. Pero era tanto el miedo que ellos ni se enteraron que los judíos habían sido circuncidados. Ustedes recuerdan cuando en una ocasión alguien aprovechó y le dijo a un pueblo que se circuncidara y luego que se circuncidaron fueron y los mataron a todos. Los hijos de Jacob, Leví y Simeón. Fueron al tercer día cuando más dolor había y los mataron a todos. Hermanos, Dios dijo, no se preocupen, pueden circuncidarse. El pueblo de Jericó tiene tanto miedo que no va a salir ni una mosca de la ciudad. Nadie va a salir, no tienen peligro, no hay problema. Hermanos, a veces nosotros nos preocupamos demasiado por el peligro. Nos preocupamos demasiado por lo que va a hacer el enemigo, por lo que puede sucedernos. Dios está con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor. Hermanos, no tenemos que tener temor porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Y entonces las personas en Jericó que estaban muriéndose del susto no podían salir ni entrar mientras el pueblo de Israel estaba disfrutando de libertad, de paz y de festejos con Dios. Hermanos, el pueblo de Dios en este tiempo también estaremos disfrutando de la compañía de Dios.
Cuando el mundo está muriéndose de miedo por el coronavirus, cuando el mundo está muriéndose de temor por las cosas que van a sobrevenir a la redondez de la tierra, cuando las gentes están atemorizadas por lo que va a pasar con el asunto del globalismo, con el asunto del reseteo, con el asunto de lo que está haciendo el Papa, con lo que está haciendo el otro presidente, y qué vamos a hacer, qué va a pasar con nosotros, y no vamos a poder salir de las ciudades, y cómo voy a comprar en el campo, y qué voy a... Hermanos, que si tengo que vacunarme, que si no me vacuno no voy a comprar ni vender. Eso, el miedo lo tiene aquellos que no están con Cristo Jesús. Pero el Señor dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué teméis, manada pequeña, si al Señor ha placido daros a vosotros el reino? El reino nos pertenece porque el Señor lo ha prometido. Pero ¿saben una cosa? El pueblo tenía que renovar ¿qué cosa? Su pacto con Dios. El pueblo necesitaba renovar su relación con Dios. De lo contrario, Dios no hubiera estado con el pueblo. Y el pueblo estuvo dispuesto. Pero ¿saben una cosa? Cuando el pueblo de Israel por primera vez no entró a la tierra prometida por la rebelión, por la murmuración y por la desobediencia, rompieron su pacto con Dios. Y Dios no pudo actuar con ellos. ¿Y saben lo que hizo Dios? Dijo, traeré una nueva generación. Una generación que esté dispuesta a obedecerme. Una generación que esté dispuesta a seguir mi voz. Una generación que no esté murmurando contra Dios y contra sus dirigentes. Una generación que no sea incrédula. Una generación que no sea idólatra. Una generación que obedezca los mandamientos de Dios. El Señor ha prometido traer una nueva generación. Y saben, la estrategia que hizo Josué fue de Josué para tomar la ciudad de Jericó. Miren, si la estrategia hubiera sido de parte de Josué, los soldados hubieran dicho, pero ¿y este estúpido de dónde salió? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía que obedecer. Si Dios decía caminen, ¿qué tienen que hacer ellos? Si Dios decía deténganse, ¿qué tienen que hacer ellos? Si Dios decía, ahora griten, ¿qué tenía que hacer? Si Dios decía, toquen las trompetas, ¿qué decía? Tocar trompetas. Ellos solamente tenían que obedecer, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios en este tiempo. Para poder entrar a la tierra prometida tenemos que obedecer la voz de Dios. Si Dios te dice, sal de las ciudades, ¿qué tienes que hacer? Sal de las ciudades. Si Dios te dice, guarda sus mandamientos, ¿qué tienes que hacer? Guardar sus mandamientos. Si Dios te dice, tienes que aprender a comer en una forma saludable, ¿qué tienes que hacer? Aprender a comer en una forma saludable. Dios quiere protegerte, Dios quiere salvarte. Y tú puedes decir, Señor, pero esas cosas son tontas, esas cosas son estúpidas. No hace falta hacer ni deshacer porque la salvación es por la gracia. Ese no es el razonamiento del pueblo cristiano actualmente. No tenemos que hacer nada, pero el Señor dice, si obedecéis mis mandamientos, si ponéis por obra mis palabras, entonces yo los voy a librar, yo los voy a meter a la tierra prometida. El problema está en nosotros, hermanos, tenemos que obedecer. Y Dios le dijo al pueblo, denle una vuelta alrededor de la ciudad todos los días. El ejército delante. En el medio va a ir el arca con los sacerdotes y detrás todo el resto del pueblo. Y den una vuelta alrededor de todo Jericó. Y todo el mundo en silencio, que no se escuche ni una mosca. Todo el mundo calladito. Y cuando la gente del pueblo de Jericó estaba mirando desde el muro a los que pasaban por allá, decían, ¿y estos estúpidos? ¿Qué están haciendo? Dando vueltecitas por ahí, dando vueltas alrededor de la ciudad. ¿Qué van a hacer? Estos muros no hay quien los tumbe, no van a poder entrar. Estamos aquí seguros, tranquilos. Y el segundo día, otra vuelta. Y se fueron a su campamento. Y al tercer día lo mismo. Y al séptimo día, 7 vueltas. Pero el Señor está mandando a hacer órdenes. Está dando órdenes estúpidas. ¿Saben lo que es caminar 7 veces alrededor de Jericó? Y aquí no pasa nada, yo no he visto nada. ¿Qué va a pasar aquí? No vamos a poder entrar a la ciudad por caminar aquí alrededor de esto. Pero Josué le dijo, el mandato de Dios es caminen alrededor de la ciudad. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Caminar. El mandato de Dios es que obedezcamos, hermanos. Y como les decía, el pueblo había renovado su pacto. Dios podía actuar porque el pueblo había renovado su pacto. Y el pueblo caminó y obedeció.
Y cuando dieron la séptima vuelta, el séptimo día, Dios le dijo a Josué, ahora diles que griten y que toquen las trompetas y que toquen las bocinas y que griten con todas sus fuerzas. Y así lo hicieron. ¿Y qué pasó con los muros? Cayeron los muros. Hermanos, las fuerzas especiales de Dios no tienen que tener armas humanas. No tienen que tener razonamientos humanos, no tienen que tener y buscar lógica y capacidad científica y humana. Tienen que buscar hacer la voluntad de Dios, obedecer lo que Dios manda, y Dios va a obrar milagros. Dios va a hacer lo que Él sabe hacer. Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él va a tumbar los muros. Él va a derrumbar las dificultades. Él va a abrir las puertas y el enemigo va a ser vencido. Pero necesitamos obedecer y necesitamos renovar nuestro pacto. ¿Saben que nosotros también tendremos que renovar nuestro pacto antes de entrar a la tierra prometida? ¿Será que habremos roto nuestro pacto con Dios? ¿Saben que hay un mensaje en Apocalipsis 18 que dice, salid de en medio de ella, pueblo mío? ¿Para qué? Para que no seáis participantes de sus plagas y de sus pecados. Y cuando el pueblo salga de Babilonia, tendrá que renovar su pacto con Dios. ¿Y cómo vamos a renovar nuestro pacto con Dios? Viene algo que a nadie le gusta: la ley dominical. Y allí tendremos que renovar nuestro pacto con Dios. Y el Señor le va a decir al pueblo, preparen cuchillos afilados, porque ahora tienen que cortar una parte de su cuerpo. Hermanos, el pacto con Dios es un pacto de sangre, es un pacto de vida o muerte. Y llegará el momento que no podremos comprar ni vender, no solamente por la vacuna, no solamente por el pasaporte COVID que están implementando ya en este país y en otros lugares, no por las leyes, es porque nosotros adoraremos a Dios en el día que ellos no quieren que adoremos a Dios. Porque ellos establecerán el día de adoración falso. Ellos establecerán el día de adoración de la bestia de Babilonia. Establecerán el día falso de adoración. Y allí el pueblo de Dios tendrá que renovar su pacto con Dios. Será el momento de circuncidarnos. Será el momento de estar dispuestos a cortar una parte de nuestro cuerpo. Y si es posible dar nuestra vida por Cristo Jesús. Ese será el momento de renovar nuestro pacto con Dios. ¿Estaremos dispuestos a celebrar la Pascua? ¿Estaremos dispuestos a cortar el prepucio de nuestro cuerpo? ¿Estaremos dispuestos a circuncidarnos? ¿Estaremos dispuestos a dejarlo todo para servir y obedecer a Cristo Jesús? Estamos viviendo frente a la Canaán celestial. Estamos viviendo frente al momento decisivo de nuestras vidas. Hoy o nunca. Ahora somos parte del pueblo de Dios, ahora establecemos y renovamos nuestro pacto con Dios o quedamos fuera del pueblo de Dios. Y no va a ser fácil. Actualmente, si ustedes siguen las noticias, saben que está siendo proclamado un nuevo Mesías en Israel. Algunos dicen que el pueblo de Israel, que Israel es el reloj profético de Dios. Así dicen los protestantes. Muchas iglesias protestantes dicen que Israel es el reloj profético de Dios y que las cosas que sucedan en Israel nos van a indicar que el fin está cerca. Y ellos piensan que se va a establecer un anticristo, un antimesías. Algunos dicen que ese que se está proclamando es el antimesías, porque dice ser el Mesías. Y ya el Mesías vino. Ya el Mesías vino. Cristo Jesús ya dio su vida por nosotros. Él es el Mesías. Pero el pueblo de Israel no aceptó al Mesías. El pueblo de Israel no aceptó a Cristo Jesús. Ellos están esperando a otro Mesías. Y los evangélicos o protestantes de otras religiones piensan que cuando esto suceda será el anticristo. Y entonces pronto la iglesia verdadera será raptada. Vendrá el rapto secreto. Y entonces ya será el fin y Cristo vendrá pronto. ¿Saben una cosa? Estas son señales. No va a haber ningún rapto secreto.
Muchos están siendo engañados con eso. No va a haber ningún rapto secreto. Y Israel no es el reloj profético. Y el anticristo no va a surgir en Israel. El anticristo ya está en medio de nosotros y está trabajando por destruir al pueblo de Dios. Y está trabajando por establecer la marca de la bestia. Y está estableciendo ahora el nuevo orden mundial, el globalismo. Pero el mundo evangélico y el mundo cristiano no lo ve. No se dan cuenta quién es el anticristo. Pero nosotros lo tenemos delante de nuestros ojos. Y tenemos que estar dispuestos a dar el mensaje que tenemos que dar. Tenemos que estar dispuestos a predicar la verdad presente. Tenemos que estar dispuestos a ser llamados traidores. Tenemos que estar dispuestos a ser llamados disidentes. Tenemos que estar dispuestos a ser llamados extremistas, a ser llamados terroristas. Porque aún los que prediquen la verdad presente serán llamados terroristas. Y serán llamados ante los tribunales y serán acusados de sedición, de todo tipo de cosas injustas y mentirosas. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser de las huestes especiales de Dios? El comando élite de Dios. ¿Dónde está el comando élite de Dios? ¿Quiénes son? Y voy a terminar con esto. Apocalipsis 14. Allí aparece el comando élite que Dios tiene para este tiempo. Apocalipsis 14, 1 al 5. Allí aparecen las características de este grupo selecto que Dios quiere levantar para el tiempo del fin. Aquí aparecen las características que Dios quiere que tú tengas. Aquí aparecen las características de las huestes especiales de Dios para el tiempo del fin. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 en lo adelante: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿dónde? En su frente. ¿Qué cosa es la marca o el sello de Dios? El carácter de Dios en nuestras vidas. Por eso está escrito en la frente, porque tendremos ya el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y por eso les hablé la semana pasada la necesidad de humillarnos, la necesidad de buscar el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas, de dejar de ser nosotros mismos para que Cristo viva en mí y ya no viva yo, como decía el apóstol Pablo. Por eso es importante tener el carácter de Cristo, porque será el sello de Dios en nuestra frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y del Cordero. Hermanos, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel en los campos de Jericó? Estaban de fiesta. ¿Qué va a hacer los 144,000? Van a estar cantando, van a estar de fiesta, van a estar alabando a Dios. Van a estar glorificando el nombre y el poder de Cristo Jesús. Y dice, y cantaban, y oí una voz del cielo, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, las fuerzas especiales de Dios. Estos son, y aquí vienen las características, los que no se contaminaron con mujeres. No es asunto sexual ni físico, está hablando de asuntos espirituales. Los que estuvieron dispuestos a seguir al Cordero por donde quiera que va. Los que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios siempre que Dios les habló. Los que estuvieron dispuestos a seguir la palabra del Señor donde quiera que Él los mandó. Los que estuvieron dispuestos a predicar la palabra de Dios aunque les costara su vida. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, pertenecen al Señor. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Para qué hace falta el cuchillo afilado? ¿Para qué necesitamos un cuchillo afilado? Hay que cortar lo que no sirve de nuestro carácter. En sus bocas no fue hallada mentira. Tenemos que tener el carácter de Jesucristo, tenemos que predicar la verdad, tenemos que vivir de acuerdo a la verdad. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios en este tiempo. Por eso dice que en sus bocas no fue hallada mentira. Y dice, entonces son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, los cuchillos están preparados.
tendremos que ser circuncidados. Tendremos que estar dispuestos a cortar lo que no sirve en nuestras vidas. Tendremos que estar dispuestos a renovar nuestro pacto con Dios. Tendremos que estar dispuestos a obedecer a Dios. Tendremos que dejar de murmurar contra Dios o contra su pueblo. Tendremos que dejar de murmurar contra la palabra de Dios que a veces no entendemos. Tendremos que obedecer a Dios aunque no entendamos su palabra. Si Él nos dice que marchemos, marchemos. Si Él dice que va a pasar, que va a abrir el río Jordán, Él lo va a abrir. Y si dice que va a tumbar los muros de Jericó, Él lo va a hacer. Tenemos que creer a Cristo Jesús y a sus profetas. Y entonces seremos prosperados. Ojalá, hermanos, que nosotros estemos dispuestos a ser las fuerzas especiales de Dios para este tiempo. Ojalá que nosotros estemos dispuestos a ser de los 144,000. Entraremos por las puertas de oro de la santa ciudad. Bueno, las puertas van a ser de perla. Las calles van a ser de oro. Ojalá que nosotros podamos entrar por esas puertas y caminar por las calles de la ciudad santa. Que Dios nos bendiga y que podamos ser fieles a Él y a su palabra y que Él esté con nosotros en medio de la toma de Jerusalén. Estamos frente a la Canaán celestial y hemos de entrar. Dios les bendiga.